Muy buenas, hacker cardíacos. Llevamos los últimos años escuchando todo tipo de ventajas y bondades de los modelos eléctricos, que si cada vez son más rápidos, más potentes, más tecnológicos, que si cada vez tienen mayor autonomía. Todo eso es cierto, pero por ejemplo lo último, lo de la autonomía, es verdad y ya hay una generación de modelos de precio más o menos razonable que pueden tener entre 300 y 400 kilómetros de autonomía. Eso sí, unas autonomías que se consiguen si tú eres un conductor muy cuidadoso, si practicas una conducción muy tranquila y en determinadas circunstancias pues que combinan, por ejemplo, el tipo de orografía por el que te mueves, la climatología y la temperatura. Todo esto, todo este asunto de hablar tanto de los eléctricos a veces nos hace olvidar que existen coches con motor de gasolina como este Citroën C4. Hemos querido hacer una prueba para comprobar las bondades que todavía tienen este tipo de vehículos clásicos de combustión. Como un coche, como este Citroën C4, puede conseguir cifras de autonomía muy superiores a las de un modelo eléctrico y sin hacer grandes esfuerzos. ¿Y por qué hemos elegido el Citroën C4 que tenemos hoy aquí con nosotros? Pues por tres motivos principalmente. El primero de ellos, que es un coche que se fabrica muy cerquita de aquí, en Villaverde, en Madrid. El segundo, que este coche en concreto tiene un motor de gasolina 1.2 turbo de 130 caballos que es bastante convencional, en el sentido de que no tiene ningún tipo de electrificación. Y aún así incluye una serie de tecnologías que le ayudan a tener un rendimiento muy bueno, que es lo que vamos a querer comprobar. En tercer lugar, porque el Citroën C4 es de los pocos modelos que puedes elegir, tanto en gasolina, pero también en diésel o en eléctrico. Entonces vamos a ver de qué es capaz la versión de gasolina que tenemos aquí y realmente qué alcance puede conseguir un modelo bastante convencional en este sentido y cómo puede hacerlo frente a un coche eléctrico más o menos equivalente. Antes de contaros todos los resultados de esta prueba, no os olvidéis, como siempre, suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones dando al símbolo de la campanita. Cuando la electrificación no estaba de moda, los fabricantes tenían claro que la principal fórmula para consumir y con ello contaminar lo menos posible consistía en mejorar los productos que ya vendían. El momento cumbre lo vivimos allá hacia finales del siglo pasado, con la aparición de varios modelos conocidos como 3 litros, por lo que eran capaces de conseguir en cuanto a cifras medias de consumo homologado. Vehículos como el Audi A2 3 litros y sobre todo el Volkswagen Lupo 1.2 TDI conseguían muy buenos resultados a base de emplear un pequeño motor diésel de 61 caballos, un cambio robotizado, un peso aligerado y una aerodinámica afinada. Sin embargo, ahora parece que es el apoyo de la electricidad el principal reclamo para conseguir modelos que consuman poco carburante o que de hecho no empleen ni una gota, tal y como sucede con los modelos completamente eléctricos. Coches que tienen sus ventajas, que son muchas, pero que todavía deben progresar en cuanto a autonomía, con una sola recarga si lo que quieren es ser considerados vehículos para todo, incluidos largos viajes. Y es que a día de hoy, un vehículo normal de gasolina, casi sin proponérselo, puede duplicar y tal vez triplicar la autonomía de un eléctrico conduciendo, eso sí, de forma muy cuidadosa. Es decir, nada de modelos optimizados como los que hemos mencionado al principio, sino un vehículo para el gran público, sin grandes complicaciones mecánicas como es el Citroën C4 de las imágenes. Y eso es lo que hemos querido comprobar en esta prueba diferente. Una prueba que dio comienzo un soleado y fresco día de febrero, cuando acudimos a recoger nuestra unidad de pruebas a la sede de Stellantis en Villaverde, Madrid. Allí nos esperaba una unidad del C4 en un llamativo tono naranja con motor gasolina de 130 caballos, tracción delantera y caja de cambios manual de 6 velocidades. Un modelo que desde el punto de vista de la eficiencia es muy convencional, pues no ha sido especialmente optimizado para conseguir el reto de consumir menos. Incluso no cuenta con una pegatina medioambiental de tipo eco, sino que se queda con la de la letra C. Por ejemplo, si analizas el exterior, los esfuerzos parece que se han centrado más en hacer un coche llamativo y diferente y el objetivo está plenamente cumplido. Pero tiene una altura superior a un turismo, mide 1,52 metros, también tiene cierta anchura, con su 1,80 m, mientras que los neumáticos de 195 mm podríamos calificarnos de bastante razonables para los tiempos que corren. Luego está el peso. Es un vehículo de 4,36 metros de largo que se pone en algo más de 1.300 kilos. En el interior no se aprecia que se haya escatimado en nada para conseguir un ahorro en el peso que beneficiase la eficiencia. Lo que te encuentras es un vehículo de apariencia sencilla, muy agradable
y con elementos ya habituales en lo que tiene que ver con la tecnología, como el gran sistema multimedia en lo alto de la consola central o una instrumentación digital que eso sí es más pequeña de lo habitual en los modelos actuales del mercado. Si bien tiene lo básico que necesitas, aunque algunas de sus indicaciones, como las del cuentarevoluciones, tienen un tamaño muy pequeño. Sentirse cómodo al volante es sencillo desde el primer momento, así que una vez hechas todas las comprobaciones, toca dar comienzo a esta prueba. ¿Hasta dónde llegaremos en este gasolina con su depósito a tope? Una de las cosas que suele ocurrir en los coches con ordenador a bordo que miden la autonomía restante es que los primeros kilómetros después de que arrancas, pues suele haber un tiempo hasta que se ajusta la cifra, ¿no? Teniendo en cuenta un poco pues, al ritmo al que estás circulando. Por ejemplo, nosotros cuando hemos recogido este Citroën C4 con motor de gasolina, con el depósito lleno, pues los primeros metros, cuando lo hemos cogido, marcaba 660 kilómetros de autonomía. Apenas un par de kilómetros después, con el motor aún frío, circulación urbana, ha bajado a 620. Y ahora, después de haber recorrido los primeros 80-85 kilómetros, la autonomía ha subido hasta 860 kilómetros. Vamos a ver cómo terminará todo esto. Como dijimos al principio, como el objetivo es hacer el mayor número de kilómetros posibles, se nos ocurrió que por nuestra parte para conseguirlo lo que debíamos hacer es imitar el uso que haríamos con un coche eléctrico. Un tipo de modelos en los que la suavidad, la anticipación y la utilización urbana o por la periferia son vitales si lo que se quiere es maximizar la autonomía. Aplicado a nuestro C4 de gasolina con cambio manual, implica realizar aceleraciones de manera suave, cumplir escrupulosamente los límites de velocidad, cambiar de marcha sin apurar mucho las revoluciones y conducir siempre con delicadeza, pero sin convertirnos en un obstáculo para la circulación. Hemos visto que llevar a cabo estos comportamientos tienen una repercusión palpable desde el inicio, y es que la autonomía comienza a incrementarse de forma notable durante los primeros kilómetros. Pero es que si lo mantienes en el tiempo esos comportamientos, verás cómo un modelo de este tipo, con un depósito de 51 litros, puede mejorar incluso las cifras medias homologadas por el fabricante. Para hacerse una idea, Citroën habla de una media de 5,4 litros cada 100 kilómetros. Pues bien, con nuestra conducción eficiente hemos logrado que esa cifra baje hasta el entorno de los 4,5-4,6 litros. Bien es cierto que durante los días de prueba las condiciones de tráfico fueron bastante buenas. También que el coche lo ocuparon una o como mucho dos personas y sin carga. Y fueron días con temperaturas por debajo de los 10 grados, que suelen favorecer el rendimiento de los motores térmicos. Con todo, las cifras no dejaron de sorprendernos y sirven para comprobar que este C4 gasolina puede llegar finalmente a tener casi el triple de alcance que la versión eléctrica que existe de este mismo modelo. Y vamos a poner algunos ejemplos de los datos que fuimos recopilando con el paso de los kilómetros. Por ejemplo, transcurridos los primeros 54 kilómetros de prueba, la autonomía total se incrementó hasta los 860 kilómetros, marcando un consumo medio de 4,4 litros. A los 67 kilómetros de recorrido, la cifra de autonomía se puso en 880, que sería la cifra más alta que llegaría a marcar el ordenador de a bordo, si bien como veremos, incluso se llegaría a quedar corta. En esos momentos, el consumo medio que estaba marcando el C4 era de unos excelentes 4,4 litros de media, una cifra no muy lejana a la que podría conseguir un moderno turbodiesel, y que demuestra el buen rendimiento que obtiene este propulsor incluso en un modelo que ya tiene cierto volumen y peso. Por decir más cifras, después de 112 kilómetros recorridos, la autonomía se mantuvo en los 880 kilómetros. Posteriormente, tras un trayecto más largo y cubrir 264 kilómetros, la autonomía era aún de 700 kilómetros para un consumo medio de 4,6 litros. Después de 517 kilómetros recorridos, aún nos marcaba 540 de autonomía, de tal forma que si se suman ambas cantidades, hablaríamos de una autonomía virtual de 1067 kilómetros. Una cifra que subiría aún más tras 694 kilómetros recorridos, momento en el que hablamos de 400 kilómetros de autonomía restante, por lo tanto con un horizonte de autonomía total de 1094 kilómetros. Y después de una semana de pruebas llenas de los recorridos habituales que haría una persona de perfil medio, nos toca devolver el vehículo, muy lejos aún de tener algún tipo de problema o agobio con la autonomía. De hecho, en el momento de su devolución, hemos recorrido 720 kilómetros y la autonomía se queda en 390, de tal manera que hablaríamos de que de forma virtual se podrían haber recorrido 1090 kilómetros, que es una cifra excelente. Así que visto lo visto en esta prueba, la conclusión principal, clara y evidente, es que cualquier modelo gasolina actual
sin hacer muchos esfuerzos y sin proponérselo mucho, es capaz de doblar la autonomía respecto a la que consigue cualquier modelo eléctrico de gama media. Muchos me estaréis diciendo ahora mismo, ya, pero es que bueno, recargar un coche eléctrico aunque sea 2 veces para igualar la autonomía de este modelo es más barato que llenar los 50 litros del depósito de este modelo, que deben ser unos 75 o 80 euros. Pero claro, está el tema del precio. Esta versión de gasolina del C4 es casi 12.000 euros más asequible que el equivalente eléctrico. Incluso si al modelo eléctrico le restamos las subvenciones del plan MOVES en su máxima cuantía, este coche sigue siendo unos 4.500, 5.000 euros más barato. Aún así, seguro que hay muchos que ahora también estáis pensando, no, es que el coche eléctrico es el futuro, hay que mirar por el bien de nuestra atmósfera, el futuro de nuestros hijos. Todo eso es cierto, pero lo que también es cierto es que no hay duda que ahora mismo, tanto por esa autonomía como por el tiempo que tiene que estar parado un vehículo eléctrico respecto a uno convencional, para el tema de la recarga es que no hay color, no hay por dónde cogerlo. Así que, ¿la conclusión cuál sería? Pues hay que hacer lo que hacen marcas como Citroën, que no te imponen en un determinado segmento que solo puedas comprar modelo eléctrico, sino que te dan la opción, como ocurre en el C4, de que puedas elegir entre gasolina, diésel y eléctrico y tú te quedes con lo que más te conviene. ¿Y a vosotros qué os ha parecido esta prueba? ¿Vosotros qué opináis? ¿Estáis más del lado del coche eléctrico o seguís pensando que los modelos convencionales como este de gasolina todavía tienen mucho recorrido por delante? Como siempre, también nos gustaría conocer mucho vuestra opinión, así que no dudéis en dejárnosla en la zona de comentarios de este vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo.